Muy bien, jóvenes. Para la clase del día de hoy vamos a ver lo que es el subneteo de clase. Todo lo que hemos estado viendo durante esta semana se integran en este momento para poder realizar este proceso que en redes es muy importante, porque las direcciones IP son elementos finitos que de hecho ya se están acabando, y este proceso lo que vino fue alargar el tiempo de vida de las direcciones IP, porque lo que nos permite es que desde una dirección IP dividirla y poder crear más subredes para poder asignar todas esas direcciones y poderlas aprovechar al máximo para entregárselas a los dispositivos que se conectan a las redes. Básicamente ese es el proceso de subneteo a grandes rasgos. A partir de una dirección IP, dividirla para poder crear más. ¿Ok? Bueno, para eso vamos a ver diferentes elementos que van a ser muy importantes. Aquí les estoy presentando en este momento una topología de red. Una topología de red es una representación gráfica de una red a través de algunos elementos o esquemas que se presentan a continuación. Este es un ejemplo para que se vayan familiarizando, porque es esto que vamos a estarlo haciendo muchísimo a partir del proceso de subneteo para poder diseñar redes. Entonces esto es un esquema, ¿verdad? Esta es la representación de un router. Aquí vemos, aquí está un switch, aquí están diferentes computadoras, aquí está un switch y diferentes computadoras. ¿Y por qué les presento esto? Bueno, porque les voy a mostrar uno de las funciones más importantes que tiene el router, dentro de muchas que tienen, es la de dividir las subredes. ¿Qué significa eso? Que a partir del cable que yo conecto a un router, por ejemplo, ¿verdad? Estos son los cables. Cada uno de esos cables que yo conecto a un router se convierte en una red diferente o una subred. Entonces, por ejemplo, en esta topología están representadas dos subredes diferentes, la de color verde y la de color morado. ¿Ok? Aquí lo que tengo es una división de subredes, que gracias a este router. Así es que como normalmente en la vida real pues trabajan todas las redes, y no solo dos, sino 3, 4, 5 y muchas subredes más, ¿verdad? Entonces es importante que entiendan, ¿verdad?, que en la vida real las redes se van dividiendo siempre. Por eso es que el proceso de subneteo toma un valor muy importante. Todas las subredes tienen tres diferentes elementos que son muy importantes y que tienen que saber antes de hacer el subneteo. El primero es el ID de red. ¿Okay? Está el ID de red, el broker de red y el rango de red. Todos son muy importantes, ¿verdad? Y deben de aprender. El ID de red es una dirección IP que tiene como una función especial de identificar a la subred. Es como el nombre, por así decirlo, de esa subred. Y esto es muy importante. Es la primera dirección de la subred. La primera. Y ojo con este detalle. No se puede asignar a los dispositivos. Recuerden que las direcciones IP es para poder asignar a todos los dispositivos que se conectan a una red. Bueno, la primera, que es el ID de red, esta no se puede usar para eso. ¿Por qué no se puede usar para eso? Porque cumple la función especial de ser el identificador de la red. Es como el nombre, por así decirlo. ¿Okay? Para que lo tengan presente. Luego tenemos el broker de red. El broker de red, al contrario del ID de red, más bien es la última dirección, y también tiene una función especial, y es que sirve para emitir un mensaje a la totalidad de la subred o de la red. ¿Okay? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, un broker es bastante fácil de entender. Vamos a suponer que todo el aula, por ejemplo, está conectado en red, y yo quiero mandar un mensaje general, el mismo mensaje a todos los miembros de esa red, ¿verdad? Yo no voy a ir conectándome uno por uno, dirección por dirección, dándoles el mismo mensaje. Eso no sería eficiente. Para eso existe el broker de red. El broker de red es para emitir un único mensaje a la totalidad de la red. ¿Okay? Es también como en el buenos días, por ejemplo. Es un ejemplo como en el buenos días, cuando está Carballo, por ejemplo, arriba y dice: esto es un mensaje para toda la comunidad educativa, no sé, el acto cívico del 15 de septiembre es en el gimnasio a las 7 de la mañana, por ejemplo. Entonces eso es un broadcast porque es para toda la comunidad. Carballo no va uno por uno diciéndole: vea, el acto cívico es el viernes a las 7, el acto cívico es el viernes a las 7, no, ¿verdad? Él lo dice en general, es un mensaje que todos debemos de recibir. Entonces es el broadcast, ¿verdad? Igual como cuando creamos un grupo de WhatsApp, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros cuando emitimos un mensaje lo enviamos a todo el grupo.
¿verdad? Eso es un broadcast. Y exactamente por eso no se puede asignar tampoco a ningún dispositivo, porque tiene esa función especial de poder enviar un mensaje a la totalidad de la red. ¿Okay? Y luego por último tenemos el rango de red. El rango de red es lo que está entre el ID y el broadcast, o sea, entre la primera y la última dirección, y esas sí son las direcciones que sí podemos asignar a todos los equipos que están conectados a la red. Esa es la función que tiene. ¿Okay? Esos tres elementos son sumamente importantes que los entiendan bien. Y por último, es un detalle que es muy importante que tienen que también comprender, es que todas las subredes llevan una secuencia lógica. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, o sea, van en orden hasta llegar a 255, ¿verdad? Y no brincan, o sea, no van dando saltos de 2 en 2, o de 3 en 3, o de 4 en 4, sino que van en orden y en secuencia. Eso es un detalle que más adelante nos va a funcionar muchísimo, ¿ok? Bueno, muy bien. Ya habiendo conocido eso, vamos a pasar ahora sí al proceso de subneteo. El proceso de subneteo lo vamos a realizar en 5 pasos diferentes. Ahí están los pasos un poquito especificados, pero ya los vamos a ver más a detalle. El paso número 1 es poner la máscara en binario. El paso número 2 es saber la cantidad de bits que se tienen que encender para la creación de las subredes. El paso 3 es colocar los ID de red. El paso 4 es colocar los broadcasts de red. Y el paso 5 es colocar los rangos de red. ¿Okay? Tal vez así suena un poco chino, pero vamos a irlos viendo uno por uno para que no nos vaya a costar el proceso. El paso número 1 es poner la máscara en binario. ¿Qué pasa entonces? Yo les voy a dar una dirección IP. La dirección IP que les voy a dar es la 192.168.0.0 prefijo 24. Y les voy a decir que tienen que crear 2 subredes. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que me pueden decir ustedes? Bueno, esa es de clase C porque tiene prefijo 24 y está dentro del rango de la clase C. Eso estaría perfecto. ¿Cuál es el paso número 1? Poner la máscara en binario. ¿Qué era la máscara? Bueno, lo vimos la semana pasada. La máscara es un número que siempre acompaña la dirección IP. ¿Y de dónde sale la máscara? Del prefijo. Si el prefijo es 24, entonces son los primeros 24 bits encendidos y los otros 8 están apagados. ¿Okay? Entonces, ¿cómo quedaría el paso 1? Poner la máscara en binario. Así de fácil. 8, 16, 24 bits encendidos y 8 bits apagados. Ese sería el paso número 1. Así de fácil. ¿Ok? Seguimos entonces con el paso número 2. Aquí es donde hay que poner bastante atención porque este puede ser un poquillo tal vez complejo de entender. Entonces hay que poner bastante atención. En el paso número 2 hay que modificar los bits. O sea, hay que saber la cantidad de bits que hay que cambiar para crear 2 subredes. ¿Qué significa eso? Bueno, les voy a explicar algo. Los bits en la máscara que ya están encendidos no se pueden modificar. O sea, si usted tiene los primeros 24 bits encendidos, esos quedan así. Yo donde puedo modificar o cambiar algo, ahorita aquí es en el cuarto octeto. Porque yo puedo prender bits o encender bits, pero yo no puedo apagarlos. Entonces, si yo hago alguna modificación, lo hago aquí en el cuarto octeto. ¿Ok? Entonces, vamos a necesitar la tablita de las potencias del 2, como hemos venido usando y vamos a seguir usando siempre. ¿Por qué vamos a necesitar esta tablita? Bueno, porque ella es la que nos va a determinar cuánto es la cantidad de bits que yo voy a necesitar encender para poder crear las 2 subredes que me están pidiendo. Yo necesito crear 2 subredes como la topología que vimos al principio. Entonces yo me puedo ir en orden y digo 2 a la 0 es 1. 1 me sirve para crear 2 subredes. No, ¿verdad? No me sirve porque una no me puede crear 2. Me voy al siguiente bit que es 2 a la 1 que es 2. Ojo, 2 me sirve para crear 2. Sí me sirve, me calza perfecto, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que este 1, el exponente, va a ser la cantidad de bits que yo voy a encender para poder crear estas 2 subredes que me están pidiendo. Ojo, el exponente 1 va a ser la cantidad de bits que yo voy a modificar, o sea que voy a encender para poder crear esas 2 subredes. Entonces, ¿cómo me debería quedar la máscara o cómo la voy a modificar? Bueno, igual los primeros 24 bits encendidos que ya dijimos, pero ahora voy a encender
el primer bit de la izquierda. ¿Por qué? ¿De dónde? De este 2 a la 1, que es 2, que me sirve para hacer la cantidad de subredes que requiero. ¿Ok? Entonces enciendo un bit. ¿Por qué el bit de más a la izquierda? Bueno, en redes hay un principio que significa el bit más significativo, y el bit más significativo es el bit que está más a la izquierda. Entonces es el bit de más a la izquierda el que debo de encender. Por lo tanto, si yo enciendo ese bit, ¿verdad?, que me sirve para crear estas dos subredes, eso me va a modificar el prefijo también. Porque antes el prefijo era 24, porque tenía 24 bits encendidos, pero ahora encendí uno más para poder crear las dos subredes. Entonces ahora el prefijo me queda en 25. ¿Ok? Eso es muy importante y lo tienen que tomar en cuenta. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo no les estuviera pidiendo dos subredes, sino que les estuviera pidiendo, por ejemplo, 3? Que no hay ningún número elevado a la 2 que me dé 3, ¿verdad? En ese caso, ustedes deben de buscar el número elevado a la 2 que esté más cerca de 3, pero que alcance también. Por ejemplo, 2 a la 1 sería 2. 2 no me alcanzaría para hacer 3 subredes. Sería 2 a la 2, que sería 4. Me va a sobrar una subred, pero me alcanzan. Entonces ya el exponente sería 2. Entonces ya no encendería solo 1, sino que encendería 2 bits. Y ya eso me modificaría la máscara. Ya no me quedaría en 25, sino en 26. Y etcétera, 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 dependiendo de la cantidad de bits que les vaya a pedir. ¿Ok? Muy bien. Ya habiendo entendido esto, puedo pasar al paso número 3, que es crear los IDs. Para crear los IDs, entonces es bastante sencillo. Ya yo tengo esta dirección IP ya modificada con su máscara 25, ¿verdad? Como lo vimos aquí, máscara 25, y ya la máscara aquí, perdón, el prefijo 25 y la máscara ya aquí los tengo con los 25 bits encendidos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo queda el ID de la primera subred? Bueno, eso es facilísimo, porque es la misma dirección IP que yo les doy, pero con el prefijo ya modificado. No en 25, no en 24, sino en 25. Entonces ese sería el ID de la primera subred. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hago para saber el ID de la segunda subred? Bueno, para poder saber el ID de la segunda subred voy a necesitar un concepto muy importante que se llama el salto de red. El salto de red es para determinar desde dónde hasta dónde van a ir mis redes. ¿Ok? Y eso es muy importante. ¿Cómo hago yo para saber el salto de red? Bueno, necesito contar los ceros que me quedan disponibles. ¿Ok? Los ceros que me quedan disponibles, que son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me quedan 7 ceros disponibles. ¿Qué voy a ocupar? Otra vez la tablita de potencias del 2, porque ese 7 se va a convertir en la potencia que voy a elevar, ¿verdad?, en 2 a la 7 para saber el salto de red, que sería 128. Repito, el salto de red es para determinar el ID de la siguiente subred. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo consigo? Cuento los ceros que me quedan disponibles, que son 7. Y ese 7 va a ser el exponente que voy a elevar en la tablita para saber el salto de red, que al final es 128. ¿Qué pasaría si aquí hubieran solo 6 ceros? Bueno, sería entonces 2 a la 6, que sería 64, y ese sería el salto de red. Y si fueran 5, 2 a la 5, 32, y etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, en este ejemplo, son 2 a la 7, porque aquí están los ceros, que es 128. Entonces mi salto de red es 128. ¿Qué significa? Que mis saltos van a ir, o mis subredes van a ir de 128 en 128. Ahora, ¿dónde aplico ese salto? Yo tengo que aplicar ese salto en el octeto que estoy modificando. Recuerden que los bits que están encendidos ya no los puedo tocar, pero los que están apagados es donde yo puedo hacer modificaciones. O sea, en este caso en el cuarto octeto. Entonces, ¿cómo me quedaría el ID de la segunda subred? Bueno, me queda así: 192.168.0, que no lo modifico, y por último 128, que es el salto de red, 128. ¿Ok? ¿Y de dónde salió ese salto? De contar los ceros y elevar el exponente, que sería 128. ¿Ok? Ese sería el paso número 3.
¿Cómo sería el paso número 4 entonces? Que sería crear los broadcasts. Bueno, aquí entra el principio que les dije en las primeras diapositivas, que las direcciones IP y la subred van en una secuencia lógica. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 255. ¿Qué es importante aquí entonces? Si ya yo tengo el ID de la primera y tengo el ID de la segunda, ¿verdad? Ojo, el ID, recuerden que era la primera dirección. Recuerden, la primera. Tengo la primera de la primera subred y la primera de la segunda subred. Si yo sé que la 192.168.0.128 es la primera de la segunda, ¿cuál necesariamente, indiscutiblemente, tiene que ser la última de la primera? Porque recuerden que el broadcast es la última, ¿verdad? Y si yo tengo que 128 es la primera de esta, entonces una menos va a ser siempre la última de la primera. Repito, las direcciones IP van en secuencia lógica 0, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera hasta 255. Si esta me empieza en 128, una menos, siempre, menos 1, siempre va a ser la última de la anterior, en este caso de la primera. ¿Ok? Así de sencillo es. Una menos del ID. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo hago para averiguar el broadcast de esta si no tengo un ID, un tercer ID? Bueno, muy fácil entonces. Voy a suponer que existe un tercer ID, que existe una tercera subred. ¿Cómo hice yo para saber cuánto iba de aquí a aquí? Utilicé el salto de red, ¿verdad? Que era 128. ¿Cómo haría entonces para saber ir de la segunda subred a la tercera subred? Bueno, le vuelvo a sumar el salto, que es 128. Entonces 128 más 128, porque el salto sigue siendo 128, ¿ve? Porque siguen habiendo 7 ceros, ¿verdad? Eso no va a modificarse. Entonces 128 más 128 me daría la subred de la tercera, que recuerden que no es real, es nada más para poder sacar el ID de la tercera. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría eso? 192.168.0.256. Ese sería el ID supuesto de la tercera. Ustedes me dirán de una vez, profe, pero usted nos dijo, lo primero que nos dijo es que las direcciones IP llegan hasta 255, que 256 sería un error. Y efectivamente, esto sería un error, por eso esto no existe. Esto es solo un supuesto para poder averiguar el broadcast de esta. Entonces, si la supuesta tercera subred empieza en 192.168.0.256, ¿cómo debería quedar la última de la segunda? Bueno, como lo vimos aquí, una menos. Entonces, esta debería ser 192.168.0.255, una menos de esta. Y ahí sí tendría lógica, ¿verdad? Esa sería la última dirección. ¿Ok? Ese sería el paso 4. Y el paso 5 es bastante fácil, porque entonces ya yo necesito crear los rangos. Nada más sería saber qué va entre el ID y entre el broadcast. ¿Ok? Y eso es muy fácil. Como les dije, va en secuencia lógica. Entonces, si esta es la primera y no se puede usar, recuerden, entonces sería a partir de la siguiente, que sería la número 1, ¿verdad? Entonces sería de la 192.168.0.1, ¿verdad? O sea, una más del ID, hasta la 192.168.0.126. ¿Por qué 126? Bueno, porque el broadcast es 127. Entonces, una menos sería la última del rango. Y estas direcciones sí que son las que puedo usar para asignar a los dispositivos que se conecten a esa subred. ¿Ok? Entonces, 192.168.0.1, 192.168.0.2, 192.168.0.3, 0.4, 0.5, 0.6, etcétera, hasta 126. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya 127 es el broadcast. Y el broadcast es la última y no se puede asignar a los equipos. ¿Ven qué fácil? Entonces aquí igual, tengo que la primera es 192.168.0.128 y la última 192.168.0.255.
Entonces lo que está entre estas dos va a ser el rango. ¿Cuál sería entonces? De la 192.168.0.129, una más del ID, hasta la 192.168.0.254, o sea, una menos del brokers. ¿Ok? Y entonces en esa subred tengo para asignar la 192.168.0.129, 192.168.0.130, 192.168.0.131, 132, 133, 34, etcétera, 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 hasta 254. ¿Ok? ¿Qué me gustaría que tomaran en cuenta y que vean que es muy sencillo? Bueno, vean que estos primeros 3 octetos no los toco, no los cambio. Siempre en todo el ejercicio se mantienen. 192, 168, 0. Las modificaciones yo las aplico en el cuarto octeto. Siempre en el cuarto octeto es donde va cambiando todo. Entonces, por ahora, bueno, en este ejercicio de clase C siempre es en el cuarto octeto. Por lo tanto, es mucho más sencillo que lo vean de esa manera. No se confundan tanto, que los primeros 3 octetos no los cambio, no los modifico. Bueno, muchachos, espero que hayan entendido este tema. Esto obviamente en clase presencial es muchísimo más fácil de explicar, ¿verdad? Porque se hace en pizarra. Así pues es un poquito más complejo realmente y no puedo interactuar tanto con ustedes en tiempo real, pero espero que hayan comprendido bien. De igual manera siempre estoy disponible por el Classroom para cualquier consulta y además nos vemos en la clase sincrónica para aclarar cualquier duda. Espero que estén muy bien, cuídense mucho, Dios me los acompañe y nos vemos la próxima.